los participantes. Excelente. Ya están entrando. Buenas tardes a todos. Pongan ahí en el chat de dónde se conectan. Bienvenidos, buenas tardes. Pues ya estamos justos en tiempo. Que estoy perdiendo aquí el ratoncillo. Vamos a iniciar y comparto en Zoom. Esperemos que no me delata el Zoom. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros. Vamos a compartir en Zoom. Vamos en vivo. Excelente, ya estamos transmitiendo en vivo. Pues vamos a iniciar entonces. Voy a poner mi presentación. Y muchas gracias a todos por estar con nosotros. Nada más permítanme ver si ya estamos transmitiendo. No veo. Está muy lento el internet. ¿Sí se ve mi presentación, Diego? Sí, ahí está. Perfecto. Pues vamos a iniciar entonces. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, 22 de noviembre del 2023. Vamos a estar en esta webinar enseñando con FED aplicaciones de planes de clase, de FED en escenarios presenciales e híbridos. El día de hoy está con nosotros Diego Fernando Rodríguez González, quien es profesor de Ciencias Naturales del Colegio El Salitre. Esta serie de webinars Enseñando con FED es un espacio para que los profesores de ciencias y matemáticas puedan compartir actividades, estrategias y experiencias al usar las simulaciones FED. Esta serie de webinars está organizada por una servidora, Arely García, May y Alex. Si eres de los docentes que les gusta trabajar con las simulaciones FED, te invitamos a que compartas tu estrategia, que nos digas cómo te está funcionando las simulaciones, cómo están trabajando tus estudiantes con las simulaciones y qué estás haciendo tú para que tus estudiantes quieran más las simulaciones y les guste trabajar con ellas. También tenemos ya un espacio, un site en donde puedes ver todos los cursos que tenemos, los próximos actividades que tenemos en FED, las webinars y toda la información ya está recopilada en ese espacio. Si gustas escanear el código, de ahí te va a llevar directo al sitio. Esta webinar y todas las anteriores las puedes ver en el canal de YouTube, que es FED Simulations en español, o bien en nuestra página de Facebook, en nuestro grupo de Facebook. Únete a él y ahí vas a encontrar toda la información y la información que compartimos todos. FED Global y todas las iniciativas de FED Global están encaminadas a incrementar el acceso a las simulaciones FED, aumentar el impacto de las simulaciones FED y tener mayor cantidad de docentes que participen en la comunidad FED, así como tener más investigaciones relacionadas con las simulaciones FED. ¿Cómo vamos a participar? Si me ayudan, por favor, poniendo sus preguntas en la zona de Question and Answer, QIA, ahí le vamos a hacer llegar las preguntas a Diego, o bien pueden comentar también ahí en el chat, con gusto también vamos a estar leyendo sus comentarios. Si estás en Facebook, también vamos a estar al pendiente de las preguntas o comentarios. Vamos a presentar a Diego, aunque ya lo conocemos varios.
Diego Fernando Rodríguez González es profesor de Ciencias Naturales en el Colegio El Salitre Suba en Bogotá, Colombia. Estudió biología en la Universidad Nacional de Colombia y tiene maestría en educación en diseño pedagógico digital en el Instituto Europeo de Posgrados. Maneja desde el 2015 la propuesta de atención híbrida B-Learning denominada sede virtual Salitre, virtual Colegio El Salitre, suba.edu.co. Es una plataforma Moodle dedicada a enriquecer los aprendizajes presenciales de la escuela. Desarrolla también el talento naturalista y lógico matemático en estudiantes talento de la red pública distrital con la corporación Winaima. Siempre me cuesta trabajo, Diego. Perdón. Tranqui. Es parte de la primera corte de Fed Fellows en Latinoamérica. Diego, bienvenido. Esta vez no voy a hacer la misma pregunta que de todos los participantes. Ahora va a ser una diferente porque, bueno, ya has estado con nosotros. Y la pregunta sería, Diego, ¿cómo es que tus estudiantes han cambiado su actitud, su comportamiento o sus conocimientos al utilizar las simulaciones FED? Bueno, pues lo que he notado en este tiempo que he implementado con más fuerza las simulaciones dentro del aula es que están mucho más atentos a- al desarrollo de la clase en un primer momento, y cuando les pregunto puntualmente por ciertos conceptos, conocimientos, son muy específicos en el vocabulario y en los conceptos que me gustaría con los que me respondieran. Es decir, se está logrando cierto nivel de manejo de vocabulario, de conceptos y de eh, conceptualización de variables dentro de las experiencias que se realizan. Entonces, para mí ha sido bien interesante, y de hecho, pues vamos a hablar bastante en detalle durante esta presentación. Entonces, pues digamos que sería como una conclusión primera de esta charla que vamos a tener hoy. Excelente, muchísimas gracias, Diego. Pues vamos a ver cómo Diego nos hace favor. Ay, perdón, ahí ya dejé de compartir. Nos hace favor de explicarnos cómo es que enseña en escenarios híbridos. Adelante, Diego. Muy bien, bueno. Entonces, decidí llamarlo así. Básicamente, la implementación de planes de clase no son míos. Y eso es lo interesante de esto, porque la invitación es a que usemos los recursos que hay dentro de la página web de FED, que han sido curados y han sido evaluados y valorados por una comunidad de revisores que también son profesores, dentro de las cuales pues estoy incluido. Entonces sé de primera mano el trabajo que se hace de revisión de las actividades, y todas ellas son muy interesantes y pueden servirte a ti dentro de tu aula en el momento en el que decidas implementar. ¿Listo? Entonces, bueno, contarles que sí, efectivamente soy profesor de ciencias naturales de un aula pública oficial. En ella trabajamos con otros compañeros, profesor de matemáticas, el profesor de emprendimiento, profesor de tecnología, matemáticas de primaria, y quien les habla, más otros compañeros que se han ido sumando al equipo de administración y mantenimiento de la plataforma, que es esta que están viendo ustedes ahí, en la parte que dice virtual. Entonces hay una suerte de interacciones que complementan, como bien decíamos antes en la presentación, que complementan todo aquello que hacemos dentro del aula presencial. Entonces, dentro del aula presencial, pues ahí vemos una foto de algunos estudiantes que con su celular están manipulando, en este caso, la simulación de selección natural. Y allí, como protagonista, en el centro está la hoja de actividades de selección natural. Entonces, pues vamos a hablar un poco de cómo ha sido esa experiencia ya en vivo y en directo después de un par de años implementando con bastante intensidad, no solamente en el tema del diseño de las actividades, sino también implementando actividades de otros profes dentro del aula y evaluando en el escenario virtual. Entonces, bueno, voy a explicarles un poquito cómo es la cuestión. Aquí, pues digamos que para hacer un breve recorderis, pues digamos que tenemos que FED considera el aprendizaje activo dentro de este rango de
pues, digamos así, de actividad dentro de la clase y qué tanto el estudiante tiene el protagonismo dentro de la misma. Entonces tenemos la clase tradicional en donde el control básicamente es el heterocontrol que tiene el maestro de la lección, del ritmo y de todos los demás variables del aprendizaje. Posteriormente tenemos la mitad un espectro que sería el espectro de las estrategias para la clase activa, ¿listo? Perdón, para la clase entera, que sería la demostración interactiva, las preguntas conceptuales y digamos que las estrategias para la clase entera, que son preguntas a partir de la visualización de la simulación, que estarían como en un nivel intermedio de control del profesor, control más control del estudiante, y tenemos ya finalmente el diseño de actividades de matemáticas y ciencias en planes de clase, que sería como el nivel ya de autocontrol del aprendizaje de los estudiantes y a lo que se quisiera llegar en el manejo de las estrategias dentro del aula. Ya como tal, en mi clase, digamos que les voy a explicar un poco cómo funciona la clase de ciencias naturales y de química para grado décimo. Lo que yo hago es tomar pequeños grupos de 4 estudiantes que van a trabajar durante todo el periodo. Aquí en Colombia, digamos que no está estandarizado eso. Algunas instituciones tienen 4 bimestres o en mi caso 3 trimestres que se desarrollan desde enero, febrero hasta noviembre, diciembre. En estos momentos ya estamos finalizando el año escolar con una pausa pues a mitad de año, un mes en junio y algunas otras pausas eventuales en los 2 semestres del año. Vamos como para ponerlos en contexto, sé que se maneja muy diferente en países y incluso en algunas regiones dentro de los mismos países es diferente. Entonces, teniendo en cuenta eso, digamos que los estudiantes van a trabajar en 4 grupos distintos durante todo el año con 4 estudiantes diferentes. Cada uno va a estar identificado con uno de estos animales que vemos allí y van a trabajar durante todo el periodo. Entonces, la idea es que entre ellos, entre este equipo pequeño, este pequeño grupo, van a trabajar las actividades de FED y todas las actividades de clase que se implementen. Entonces, digamos que siendo optimistas, he dejado de dar cátedra como tal tradicional y lo he reducido a un 10% del tiempo durante todo el periodo y le he dado bastante prelación al desarrollo de estrategias de la clase entera y a planes de clase. Es decir, estoy rondando entre las estrategias de la clase entera y el plan de clase por algunas cuestiones que vamos a hablar un poquito más adelante que tienen que ver con la implementación. En medio de todo esto, la plataforma Moodle que tenemos está mediando, puesto que allí hay un escenario de valoración de esos aprendizajes. Entonces, digamos que aquí en la clase hacemos todo el tema de la comprensión, resolución de dudas y demás, y aquí ya en la sede virtual lo que estamos haciendo es la valoración, los quizzes, los exámenes, las interactividades, bueno, todas estas cosas. Por supuesto que se generan los objetivos de aprendizaje al principio del periodo y que hay otros tipos de evaluación y pues la coevaluación también se desarrolla dentro de los mismos grupos y es por ello que se trabaja con esos grupos durante todo el periodo. Algunas veces ellos pueden escogerlos, otras veces no. Es, digamos que, variable y más dependiente como de el desempeño de los estudiantes. Se premia que pueden trabajar con sus amigos, eh, teniendo en cuenta su desempeño en el periodo anterior y como para que vayan también conociendo con qué grupo de personas pueden trabajar. Es importante generar ese espíritu de trabajo en equipo y de colaboración y cooperación dentro de los estudiantes. Y también pues una autoevaluación. Entonces todo esto, lo que llamaríamos heteroevaluación, pues se desarrolla gran parte de ello en esta mediación por el salitre de SUBA, pero pues obviamente también se valora el trabajo que se hace durante la clase. Posteriormente, pues voy a presentarles un poco cómo se ve la sede virtual y pues así es como se ve. Eh,
llegamos al sitio que es virtual.colegioelsalitresuba.edu.co. Allí lo que vamos a encontrarnos es los cursos octavo, noveno. En anteriores años estaba en sexto, séptimo y el de grado décimo. ¿Listo? Entonces, así es como se ve el curso. Digamos que está dividido, como les contaba, en tema de primer, segundo, tercer periodo, etcétera, como para que estemos un poco en contexto. Y dentro de ellos, pues están las actividades, actividades diagnósticas. Bueno, este es un poco como cómo se ve el tema de la autoevaluación, la coevaluación y las actividades de valoración. Entonces vamos a enfocarnos un poquito más adelante en una de estas, pero antes voy a presentarles como tal el plan de clase que empezamos a implementar, porque les voy a tratar de contar de la forma más resumida posible eh, una experiencia en cada uno de los grados en los que actualmente tengo carga académica. Entonces, bueno, en el grado octavo tenemos tres cursos de 36 estudiantes cada uno. Son chicos de 13 a 15 años más o menos. Eh, Ese es el rango máximo, 15 años. En grado octavo algunos podrían estar un poco más, tal vez un poco más pequeños o un poco más grandes, dependiendo de la característica y de las historias de vida de cada uno. Sin embargo, ese es más o menos el rango. Y aquí, digamos que voy a hablarles un poquito como de cómo funciona aquí en Colombia el tema de el desarrollo de las ciencias naturales. Unos documentos oficiales que se llaman los Derechos Básicos de Aprendizaje, que en esencia trabajan lo físico, lo químico y lo biológico con bastante énfasis. Podríamos reclamarles que no trabajan lo geológico, lo astronómico y tal vez otras disciplinas más, que se tocan de forma tangencial, pero podemos considerarlos como lo básico, precisamente como su nombre lo indica. En estos derechos básicos de aprendizaje, uno de ellos dentro de octavo, digamos que es el que se presta para el trabajo en FET. Entonces aquí tenemos la comprensión del funcionamiento de máquinas térmicas, motores de combustión, refrigeración por medio de leyes la termodinámica, la primera y la segunda. Entonces aquí lo que estamos haciendo es una actividad para que reconozcan el concepto de energía como tal y los cambios y transformaciones que ocurren de esa energía para luego comprender cómo es el tema del calor y cómo funciona este tema de la termodinámica. Entonces, permítanme un segundo. La simulación escogida, pues obviamente es formas y cambios de energía. Y, por favor, ¿quién? Bueno, aquí está la simulación y vamos a trabajar con la parte que dice sistemas. ¿Listo? Aquí en sistemas vamos a trabajar con una hoja de trabajo que se llama formas y cambios de energía. Para los que no conozcan dónde se encuentran las hojas, vamos a buscarlas en la página web de FED. Aquí estoy ya en la sección de simulaciones y en la sección de física, trabajo energía. Voy a encontrarme con formas y cambios de energía. Aquí sí voy a poder manipular la simulación. Así que voy a hacerlo desde la presentación. Y vamos a ver cómo podemos ver en algunos sistemas unos intercambios de energía que se denotan con estas convenciones que tenemos aquí. Listo. Adicionalmente a ello, eh, para poder ver las actividades, pues tenemos que ingresar en nuestra cuenta. Y aquí dentro de las actividades se encuentra formas y cambios de energía. Y en formas y cambios de energía vamos a encontrarnos con la hoja de trabajo que les voy a presentar. Entonces, de forma muy rápida voy a ingresar. Fíjense que solicita que ingresemos con nuestra cuenta. Esperen un segundo. Así que ya tenía esto aquí listo. Listo. Ahora sí. Entonces, aquí están las actividades a desarrollar. Disculpen un segundo. Entonces, aquí está la portada de FED Simulation en colaboración con la
IU Digital. Ahí están los respectivos autores. Entonces tiene una introducción, unos objetivos de aprendizaje que nos permite identificar las formas de energía y cómo ésta se transforma, la energía potencial, la energía, y tiene aquí unas actividades interesantes de inicio, de prelaboratorio, que hacen parte de los planes de clase, y posteriormente ya el trabajo con la simulación para comprender cómo es el tema de la transformación de la energía. Aquí súper interesante esta experiencia que hacen porque también incluyen un experimento pues, de la vida real. En algunos casos van a darse cuenta que es antes o es después o es durante, pero siempre ha sido bien interesante en los planes de clase que he aplicado esta parte de la aplicación en la construcción de algún elemento. Vamos a ver más adelante que puede ser también un experimento. ¿Listo? Entonces, eso es a grandes rasgos la hoja de actividades y bueno, se aplicó a excepción de este último experimento, lo cual lamento profundamente, debimos haberlo hecho, eh, para que la comprensión fuera aún mayor. Sin embargo, digamos que lo que les quiero mostrar es cómo a través de un quiz se va a valorar un poco el aprendizaje de los estudiantes. Voy a presentarles datos. Sin embargo, no tengo con qué compararlos como para decirles si es bueno o es malo. Simplemente vamos a tener como una idea de cómo les fue a los estudiantes en el desarrollo de estas actividades. En lo personal, lo que hago es colocar estas actividades como apoyo al mismo aprendizaje. Es decir, eh, tengo intentos ilimitados porque lo que me interesa no es la nota, sino que el estudiante se pruebe frente a una serie de problemas que les voy a mostrar a continuación cómo son y a partir de ellos aprenda o afiance mucho más el conocimiento que quería que logre. Por eso los intentos son ilimitados y le digo, mira, eh, te puedes hacerlo cuantas veces quieras. Tienes la oportunidad de equivocarte y de volverlo a intentar y de corregir y de aprender a partir de allí lo que tal vez no comprendiste en un primer momento. Entonces, ahí tenemos esa situación. Em, Seguimos aquí entonces con los resultados. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos pues un histograma aquí de cómo son las calificaciones. Eh, en este caso, la mayor calificación es 10, la menor calificación es 0. Y aquí nos da un promedio general de las 242 participaciones. No tengo 242 participaciones, estudiantes. Realmente tengo 120 estudiantes más o menos. Sí, 110 estudiantes. Así que, ¿qué quiere decir esto? Que pues, los estudiantes intentaron varias veces desarrollar el quiz. Adicionalmente, pues no es una nota probatoria si lo vemos desde los números puros y duros. Sin embargo, tenemos algunos datos acerca de las preguntas que tenemos aquí. Bueno, pero pues, vieron el histograma, pero no han visto las preguntas, ¿no? Sería interesante mostrarles cómo podríamos nosotros implementar estas preguntas dentro de em, la plataforma, ¿no? Vamos a abrir la plataforma rápidamente, el curso de octavo, y les voy a mostrar cómo se ven. ¿Listo? Entonces, un estudiante que va a entrar a su quiz, viene aquí, se ve muy lejos, vamos a ponerlo un poquito más cerca, listo. Entra a su quiz y aquí en el quiz, pues, bueno, le da la misma información que yo les comenté. Aquí yo puedo ver los intentos que hicieron, de dónde salió el histograma y puede hacer un intento. Entonces aquí fíjense que lo que yo hago es una serie de preguntas. En este caso es literalmente una de las preguntas que vienen dentro del mismo plan de clases, revisando la posibilidad de que ellos recuerden de qué forma pudieron hacer la transformación de energía para cumplir el reto de que el celular reproduzca música. No les había dicho cuál era el reto del plan de clase, pero era reproducir un celular que reproduzca música a partir del sol. Entonces, ¿qué implementos necesitaré? Bueno, pues tal vez necesito colocar esto de segundas, aquí en la segunda posición, para que se transforme la energía del sol en algo. Bueno, ¿y ahora qué hago con eso?
tal vez tendré que poner el viento o el estéreo o una tubería hidráulica, o tal vez deba poner los cables para transmitir la energía. Listo. Y así puedo revisar qué tanto el estudiante comprendió este tema de las transformaciones de energía con algo que está dentro del mismo plan de clases. Esto es una posibilidad como para evaluar qué tanta comprensión hubo de este primer momento, porque fíjense que este era un ejercicio previo y ahora lo estamos preguntando posteriormente a ver si hubo una modificación a partir de lo comprendido dentro de los planes de clase que se implementaron. Posteriormente ya incluimos aquí la simulación, así que realmente no es que el estudiante tenga que aprender de memoria, y ese no es el interés, sino que el estudiante, enfrentándose a problemas similares, de pronto con los mismos lenguajes, logra entender el concepto de entrada, transformador y salida de energía en estos sistemas que están aquí. Entonces, fíjense que esto es completamente interactivo. Es una pregunta de Moodle de toda la vida, solo que tiene insertada ahí la simulación para que podamos pues manipularla y a partir de allí eh, responder a la pregunta. Entonces necesito un sistema en el que no haya transformación de energía. ¿Listo? Y bueno, pues entonces aquí el estudiante pues empezará a mirar. Bueno, ¿será que aquí hay transformaciones de energía? Bueno, ahí ya tenemos energía térmica y energía mecánica. Bueno, en este sistema hay una transformación de energía. ¿Será que podemos encontrar uno en donde no haya ninguna transformación de energía? Pues vamos a ver. Pareciera que de pronto por ese camino se podría llegar. Entonces aquí el estudiante va a recoger las ideas a partir de este ejercicio. Que este ejercicio es complementario, sin embargo utiliza algunos conceptos que se habían visto en el plan de clase. Posteriormente tenemos eh, más preguntas que atienden como a revisar que esos conceptos sí hayan quedado afianzados. Entonces, digamos que en términos del diseño de las actividades, este sería el post-laboratorio, es decir, la valoración de esos aprendizajes que el estudiante tiene. En este caso, más o menos pasaron unas 2, 3 semanas después de haber implementado el plan de clases. Y esos fueron un poco los resultados. No sé qué tan bueno sea eso, todavía no lo he hecho con la suficiente seriedad como para asumir posturas un poco más duras de decir si aprendieron más o aprendieron menos. Tendría que hacerse todo un diseño un poco más serio como para realmente valorar ese tipo de, de cuestiones, ¿no? Si es que eso es posible, ¿no? Pero bueno, sin embargo, estoy dando algunas motivaciones como para que de pronto ahondemos en ello. Más preguntas, pero fíjense que, pues, digamos, la idea es como empezar a analizar este tipo de sistemas y esa es la forma en la que desde el punto de vista híbrido se está valorando lo que se implementa en clase. Entonces, obviamente hay todo un desarrollo durante la clase con las sesiones con las secciones y con los tiempos que que se requieren dentro del diseño de la actividad como tal. El diseñador nos dice son 2 horas de clase, pues tratamos de hacerlo en las 2 horas de clase. Ya vamos a hablar un poquito acerca de qué pasó en la realidad. Em, y esta es, digamos que la forma en la que se valora, ¿listo? En la que se valora ese aprendizaje. Bueno, continuamos un poquito por aquí. Volviendo a esto, entonces, bueno, frente a esas preguntas, pues esto es lo que tenemos, 5 preguntas y digamos que la más sencilla fue eh, la pregunta número 2, como para decir algo más acerca de estos datos. Para grado noveno, quisiera hablarles un poco de la actividad de pH. La actividad de pH también es bien interesante y resulta ser también de FED con la UI digital. Trabaja el derecho básico de aprendizaje de noveno, de grado noveno. Bueno, recordarles que bueno, son 4 cursos de 36 estudiantes. Estos son un poquito mayores. Sería el curso siguiente em, en términos del desarrollo normal de la secundaria en Colombia. Y vamos a ver el tema de la acidez y la basicidad como propiedades químicas.
¿Listo? Entonces aquí la propuesta dentro de FED es la simulación de escala de pH básico. Y aquí voy a mostrarles algo bien interesante que se puede hacer fusionando dos simulaciones que hablan un poco de lo mismo, pero que tienen una profundidad mayor una con respecto a la otra. Veámoslo entonces. El plan de clase está por aquí. Mientras tanto, ¿todo va bien? ¿Hay alguna pregunta? No he podido ver el chat, permítanme un segundo. Saludos a Andrea, ¿cómo estás? Norma, Marisa, Pedro, Zacarías, Ricardo. Un Así es, saludo que se para todos manden ustedes. saludos. Sí, por el momento creo que no hay preguntas, ¿cierto? No hay preguntas. Yo te aviso, Diego, no te preocupes. Listo. Bueno, entonces, volviendo aquí al tema. mm, Estoy buscando, bueno, pues abrámoslo desde ceros. Creo que sí se podía, o creo que estaba difícil de encontrar. Bueno, aquí en la escala de pH podemos hacer el filtrado en la sección de actividades, pero creo que así no lo encontré. Mm, no, así no lo había encontrado. Entonces vamos a buscarlo de la forma en la que se lo dispongo a los estudiantes cuando pues de pronto no vinieron a clase o tuvieron alguna cuestión de salud por la cual no pudieron estar. Normalmente lo que hago es ligarles aquí la actividad para que se puedan adelantar. Ya estamos en el curso de noveno como tal. Piensa que es como una dinámica diferente, salvo los colores. Y aquí nos encontramos con pues, las actividades y las simulaciones en dado caso. Por aquí está. Entonces, en este plan de clases de escala de pH, que por casualidad sigue siendo el mismo proyecto de FED con IU Digital, estos planes de clases son bien, bien interesantes. También he trabajado, para los que les gusta la física, el de movimiento parabólico, bien interesante también. Tenía una lanzadera de cohetes que tenía el propósito de ser la parte experimental, pero bueno, por temas de tiempos y espacios dentro de la escuela no lo pudimos desarrollar de esa forma. Sin embargo, el desarrollo de estos planes de clase fue bien, bien interesante. Entonces aquí tenemos la hoja de actividades, empieza también con un prelaboratorio, digamos que una adecuación aquí a los colores usuales dentro del papel indicador. Em, Posteriormente una actividad con la simulación, bien, bien interesante, trabajando temas muy relacionados con la cotidianidad, qué sustancias conoces, que sean ácidas y básicas. Creo que todos estamos más familiarizados con los ácidos que con las bases. Normalmente es más fácil dar un ejemplo de un ácido que de una base. Y la actividad del repollo que me pareció genial, yo realmente no la conocía. La hice y pues quedaban sorprendidos porque pensaban que era magia y pues bueno, finalmente pudimos hacer el viraje de todos los colores, partiendo desde el color normal del repollo morado. Repollo o col, una brasicácea para los que conocen del tema. Eh, este repollo pues se pone a hervir y de él se extraen los pigmentos que son sensibles a los cambios, bastante sensibles en términos de número o en la escala de pH. Cada dos ¿cómo decirlo? Bueno, cada dos vira el color del indicador. Entonces es bien, bien interesante y sobre todo también para el tema de las reacciones de neutralización, por ejemplo. Bueno, aquí también está pues, la parte del laboratorio. Volviendo un poco al tema, lo que quería mostrarles aquí es que, pues efectivamente, es medir el pH con medios alternativos. Tal vez no todos los colegios, no sé cómo sean las condiciones del contexto de todos, pero
En lo particular, digamos que los reactivos químicos han sido un poco desterrados de los laboratorios de las escuelas por temas de seguridad, a veces también por temas de presupuesto, y el volumen de estudiantes que manejamos pues no permite de pronto que todos hagan una titulación en algún punto. En este tipo de experimentos permite que el estudiante tenga esa experiencia vivida pues del, del pH de primera mano y adicionalmente la conceptualización a partir de la hoja de trabajo. Entonces aquí tenemos pues el quiz 3 que básicamente son las mismas condiciones que el quiz 1 de la anterior, solo que pues en un grado noveno. Y aquí pues vamos a ver un poco cómo cuál es la lógica. Volvemos aquí al quiz en la página principal en el grado noveno. Y aquí tenemos tercer trimestre el quiz de escala. ¿Listo? Aquí está el quiz de escala. Hubo 402 intentos, son más estudiantes, entonces por eso tantos intentos. Y aquí pues ya empezamos con conceptualizaciones un poco más puntuales, pero que la idea no es que se lo aprendan de memoria, sino que ellos lleguen al concepto. ¿Listo? Entonces aquí pongamos la sopa de pollo y que a partir de esta herramienta de medición que es el pHímetro, ellos entiendan que si está en este rango, pues es un ácido y que si está en este otro rango, es una base. Entonces aquí ustedes dicen, bueno, ¿cómo es esto que los hidroxilos y demás? Bueno, pues esta es la escala de pH introducción, pero hay otra escala de pH que tiene algunas otras cuestiones. O bueno, otras dos simulaciones que tratan el tema mm, desde otra perspectiva. Está ácido base, soluciones ácido base, que también permiten la visualización de la disociación del agua en hidrogeniones e hidroxilos, y cómo ocurren los ácidos fuertes en los ácidos débiles, en las bases fuertes y en las bases débiles. También nos permite usar otro tipo de instrumentos para la medición de ese pH, no solamente el pHímetro, aquí representado con esta puntica, con el papel indicador e incluso con la posibilidad de usar un circuito eléctrico para verificar la conductividad eléctrica. Entonces, fíjense que hay una complementariedad en este tipo de simulaciones en donde estamos usando una u otra para comprender mejor o más o a mayor profundidad ciertas temáticas dependiendo de cuál sea nuestra intención. El truco aquí es que pues, yo hago más de 5 preguntas, ¿no? Este banco de preguntas tiene más o menos unas 15 preguntas. Se van a enfrentar a distintos problemas en cada uno de los intentos, no con el propósito de hacerte difícil, sino con el propósito de que no se aprendan las respuestas, sino que aprendan de del mismo cuestionario, porque digamos que la posibilidad de hacerlo tantas veces, que esté abierto tantas veces, te da la tranquilidad de poder equivocarte. Y cuando te puedes equivocar, eh, puedes aprender de ese error también. Digamos que es una aproximación un poquito diferente a la que de pronto tuvimos que vivir nosotros. No sé si es mejor o peor, pero digamos que me ha gustado trabajar de esa forma, porque dejo en sus manos la responsabilidad también. Digo, bueno, tú puedes hacerlo cuantas veces quieras, hasta donde quieras, y tu desempeño es básicamente tu responsabilidad, ¿sí? Es también hacerlos responsables de esa situación. Bueno, aquí seguimos viendo algunas cuestiones dentro de la misma simulación. ¿Cuál es una sustancia ácida básica o neutra? Teniendo en cuenta estos tres imágenes. Algunas prácticas con diluciones. ¿Qué significa diluir? Y finalmente, eh, un tema aquí de
de llenar un espacio en términos de una crónica de un periódico en donde nos explican por qué los ácidos son peligrosos. ¿Listo? Esa es básicamente una de las formas en las que yo he implementado en el aula como tal regular durante la clase y todo el plan de clases que les mostré explorando las sustancias ácidas y posteriormente en un ejercicio más de autonomía el estudiante presenta estas pruebas para continuar el aprendizaje, para afianzar estos conceptos que de pronto eh, con el tiempo se han ido perdiendo o desafiar esos conocimientos que él ha adquirido dentro de la práctica al interior de la clase. Entonces ahí tenemos lo que ocurre en noveno. Vuelvo a mostrarles de pronto este, este histograma de presentación de la simulación del plan del quiz, perdón, las 5 preguntas que les acabo de mostrar. Y aquí tenemos pues un panorama un poquito más amable en términos de la nota. Ya es una nota aprobatoria. Y hay una presentación pues mayor en términos de que hay más estudiantes, pero pronto son un poco más efectivos a la hora de resolver el quiz. No les pareció tan complicado. Y me interesa también que ellos tengan la posibilidad de seguir explorando o profundizando en los temas que vemos en clase. Entonces, pienso que no es como tal eh, la valoración o la interacción con estos recursos. La intención no es generar una nota, sino más bien como permitirles a los estudiantes otro espacio un poco más eh, autónomo en el que puedan afianzar muchas más de los conceptos que hemos trabajado en la clase. Bien, para grado décimo, eh, bueno, quisiera mostrarles algo que fue resultado de la pandemia y que todavía está en trabajo, pero que fue como uno de mis primeros acercamientos a las estrategias de FED. Eh, Recordemos que en el aislamiento el trabajo se limitaba de pronto a una interacción eh, vía tecnológica, como lo estamos haciendo en este momento, pero en muchos casos no era posible por temas de recurso limitado tecnológico o de conectividad. Y la solución que como comunidad en el colegio encontramos era el diseño de cartillas físicas para la entrega a los estudiantes que estaban en esta situación. Entonces, en ese momento, pues nos pusimos muy creativos, todos los profes, para sacar adelante la educación. Y pues hicimos este tipo de cuestiones, dibujo, escritos, en donde tratábamos de tocar los temas de clase. Y aquí, pues obviamente, fue donde empecé a mirar qué recursos podrían funcionar y llegué al tema de la tabla periódica y el trabajo con pues, la tabla periódica interactiva, pero para las propiedades periódicas ya utilizar el tema de la simulación de construyendo un átomo. Entonces, me gustaría mostrarles un poco cómo es el taller de número atómico. Esto todavía no está publicado en ninguna parte, simplemente quiero compartírselos porque quiero refinarlo y trabajar para que podamos, como profes de química y ciencias naturales, eventualmente trabajar las propiedades periódicas a partir de simulaciones de FET. En particular, sé y he trabajado la simulación, perdón, la actividad de compañero FET, Fellow Rael Clemente, quien desarrolló una de electronegatividad y me gustaría trabajar sobre número atómico y masa atómica. Hemos hecho algunas preguntas pequeñitas acerca de ir
digamos que modificando ciertos valores dentro de colocar protones, colocar neutrones e ir mirando qué pasa con el número atómico, cómo va cambiando, pero a partir de del descubrimiento y no del de decirles que el número de protones es lo que determina el número atómico, sino que ellos mismos vayan observando la simulación y a partir de cómo va cambiando la simulación, ellos sean capaces de llegar al concepto de número atómico y qué afecta ese número atómico o qué significa también. ¿Listo? Aquí también se desprende el concepto de los iones y a partir de estas conclusiones, pues digamos que se vería lo que posteriormente se trabajaría con el número másico. ¿Listo? Entonces, pienso yo que hay un potencial aquí para explorar. Digamos que todavía no le he trabajado lo suficiente como para publicarlo en el sitio web de FED, pero me gustaría en algún punto seguirlo trabajando y generar la posibilidad de eh, trabajar la masa atómica, los conceptos de isótopo, hasta incluso la energía de ionización y otra serie de conceptos que pueden ser demasiado abstractos, pero que con la simulación de construyendo un átomo, también la pongo por aquí para los que no la conocen, se puede llegar a ella. ¿Listo? Entonces, pues digamos que lo que se permite a partir de la exploración y del aprendizaje activo es que el estudiante trate de llegar a esos conceptos. Bueno, ¿y qué pasa si yo pongo estos dos aquí y coloco esto? ¿Cómo así que inestable? Y entonces, ¿por qué? Y qué puedo hacer para que esté estable? ¿Será que si le agrego esto, se estabilizará? Bueno, parece que no. Y entonces esto, bueno, parece que esto sí. Aquí podemos empezar a explorar y a partir de esa exploración, a partir de romper el átomo, cosa que pues es complicado hacerlo en algún laboratorio si es que se puede hacer em, sin que explote, podamos llegar a estos conceptos. Entonces, mm, este sí es una pequeña eh, trabajo a desarrollar que me gustaría seguir generando a partir de esta discusión que estamos estableciendo aquí. Y, y digamos que también la idea de este webinar, además de mostrarles la experiencia, tanto en Moodle como en el aula regular, es promocionar el uso tanto de las simulaciones como el uso de estas hojas de actividades. Entonces, son súper valiosas. Hoy les he mostrado dos, solamente dos, de las 5, 6, 7, 8 que ya estoy implementando en el currículo de ciencias naturales. Muchas tienen que ver con física, pero quería de pronto enfocarme en algunos otros puntos y mostrarles que adicionalmente a actividades que están mediadas por las simulaciones, también van a encontrar otras que son muy valiosas y que les van a permitir lograr esos objetivos de aprendizaje. Finalmente, les agradezco muchísimo su atención y participación hoy. Ahí les dejo un QR que los envía a a una página personal en donde tengo algunos de estos trabajos y algunas otras cosas que de pronto puedan resultarles de interés. Y pues muy atento a la discusión que podamos generar en este tiempo que nos queda. Gracias, Diego. Sí tenemos preguntas. La primera es de Pedro Vega. ¿Nos puedes indicar la importancia de usar colores en la elaboración de los materiales didácticos? Saludos cordiales desde México. La importancia de usar colores. Ok, bueno, pues si se fijan ustedes, lo llamativo del diseño de esas hojas de actividades era algo que te atraía visualmente, ¿no? Yo he aprendido con el tiempo más al ensayo y al error dentro del diseño web de la página,
porque pues, yo diseñador web no soy, yo soy profesor de ciencias naturales, pero he empezado como a verificar que estos lenguajes, estos códigos de color son supremamente importantes para llamar la atención. El uso del lenguaje de la misma simulación dentro de las hojas de actividades, dentro de la evaluación, y que haya como una continuidad en ese lenguaje de colores, formas, eh, va a permitir que el estudiante comprenda más y que haya un hilo conductor en todo lo que se desarrolla dentro del aula. Entonces, yo le hallo la importancia en ese sentido, desde lo pedagógico. Por supuesto, tendríamos que hablar con un diseñador para que nos dijera en mucho más detalle y complementara mucho más mi respuesta, pero digamos que yo lo veo desde ahí, desde que haya un hilo conductor. Y por eso es importante que los planes de clase también incluyan imágenes de la misma simulación para que haya un hilo conductor que nos permita o que le permita al estudiante comprender con mucha más facilidad los conceptos. Gracias. Dice, en tu universidad, ¿cómo es el proceso de elaboración de las planeaciones? ¿Cuáles son las etapas que requieren más tiempo de preparación? Bueno, yo trabajo en un colegio, ¿vale? En un colegio de secundaria. Trabajo con chicos de, como les decía allí, ¿no? De 13 años hasta 17 máximo. Bueno, yo en lo personal, ¿cómo lo hago? Bueno, particularmente las simulaciones de FED están acompañadas con una serie de estrategias que digamos que las toqué como muy por encima porque no era el quid del asunto, pero que tienen como toda una serie de secuencias que permiten cierta efectividad porque han sido probadas a través de investigaciones y a partir de la experiencia que tengo con mis estudiantes, pues te puedo decir, funciona. ¿Listo? Funciona tanto para atraer la atención como para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje que me propongo en una clase. ¿Sí? He aplicado clases demostrativas interactivas en donde yo manejo la simulación, ellos tratan de hacer predicciones, yo escucho las predicciones, contrastamos con la simulación y generamos unas conclusiones generales y particulares y escribimos. Eso funciona en cierto nivel. Eh, el nivel máximo de autonomía son las hojas de actividades, que es lo que les he mostrado hoy, pero aquí es donde van mis recomendaciones. No podemos empezar de una vez con los chicos con hojas de actividades. Hay que hacer un, una secuencia de soltar un poco el control. No porque yo no quiera soltar el control como maestro, sino porque los estudiantes tal vez a veces están muy acostumbrados a que les digan qué es lo que deben hacer, en qué momento, a qué hora, digamos que están como muy adecuados a ese heterocontrol en ciertos otros escenarios. No que esté mal, digamos que así se ha desarrollado durante cierto tiempo y son estrategias diferentes de los docentes. Pero soltarles de una sola vez el tema de una hoja de actividad y darles el dispositivo o que usen su celular durante la clase puede generar distractor y no puede generar y puede que no logre los objetivos que te propones. Entonces lo que digo yo es empezar con estrategias para la clase entera, tú manejando la simulación en clase, haciendo preguntas, generando otras preguntas a partir de lo que estamos viendo y lo que se quiere desarrollar en el tema. En un siguiente momento, de pronto una clase demostrativa interactiva, en un siguiente momento preguntas conceptuales y cuando ya veas que los estudiantes de pronto ya están preparados para una hoja de actividades, ahí sí, debe ser un tema de secuencia, ¿m? En términos de esto. Entonces, para el diseño, lo que sigo yo es, pues básicamente la estructura que FED presenta dentro de el sitio web de FED, en la parte del workshop, en donde están, digamos que los formatos de FED como tal, cuáles son los espacios sugeridos. Y en el tema de los diseños que les acabo de mostrar de los quizzes y este tipo de cosas,
Trato como de pensar en qué preguntas podrían complementar aquellos aprendizajes secuenciales que se han presentado en la hoja de actividades y qué otras simulaciones podrían ayudarme a afianzar aún más esos aprendizajes. Es por eso que les mostré el DPH, porque el DPH permitía que a través de eh, soluciones ácido-base yo complementara ese conocimiento. De pronto, desde lo macroscópico, vieron cómo cambió el jugo de repollo de color, pero desde lo químico, desde lo molecular, la simulación de ácido base me permite entender que, es que está liberando hidrogeniones, que es una sustancia ácida y las sustancias ácidas en agua hacen eso. O es que o es que libera hidroxilo. Entonces, digamos que es como eh, pensar un poco en tanto en profundizar como en afianzar estos aprendizajes secuenciales que propone la hoja de actividades. Esa es como la lógica dentro del diseño que yo creo allí en la página web, pues. Diego, hablando sobre el empezar a trabajar con mis propias actividades, ¿cuáles serían como los puntos estratégicos? ¿Cómo saber si estoy haciendo una planeación o una hoja de trabajo que sí cumple con una estrategia activa, si cumple con que yo esté generando estudiantes con pensamiento crítico? ¿Qué me recomiendas fijarme para que yo empiece a trabajar y empiece a ver ese cambio en mis chicos? Bueno, pues, ¿en qué debo fijarme? ¿Cómo sé yo que iba bien la cuestión? Vale, voy a contarles. Eh, yo intenté al principio de una vez las hojas de actividades. Yo dije, estos chicos seguro que si yo llego con esto eh, impreso a color, bien bonito, esta es la simulación que vamos a trabajar. Y ellos se quedaron como mirándome un poco como, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Porque están como muy acostumbrados a eso, ¿no? Entonces vamos a hacerlo así, tienen tantos minutos para esto. Entonces tocó empezar a hacerlo como de esa forma. De pronto al principio tocaba decirles, bueno, 5 minutos para esta parte, 5 minutos para esta otra parte, mientras se adecuaban a esa autonomía. Entonces, hay que generar, o bueno, lo que he visto de los diseños, tanto los que he generado desde lo personal como los que he implementado en el aula, es que siempre empiezan desde lo cotidiano, desde traer a la memoria aquellas experiencias, ¿sí? Cotidianas desde el jugo de limón, en el caso del pH, que es como lo más cotidiano, tal vez el vinagre, y traer otro concepto que tal vez sea retador. Lo básico, la basicidad, digamos que no es tan, o bueno, lo que he podido experimentar con los estudiantes que he trabajado es que dime una sustancia básica. A mí me toca decir hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, porque tampoco es que yo sepa mucho desde lo cotidiano cuáles sustancias son básicas. Es más común saber las sustancias ácidas. Entonces, sí, de pronto traer algunos otros conceptos que sean cotidianos pero retadores, que empiecen como a cuestionar, y actividades diversas. Fíjense que en esas hojas de actividades no es siempre la pregunta de responde por qué, sino que, bueno, ahora vas a colorear cuáles sustancias son ácidas, cuáles sustancias son básicas, o vas a poner los nombres encima. Hay diversidad de actividades para generar esos aprendizajes. Importantísimo también que vaya secuencial. Yo no le voy a decir de una vez, bueno, y entonces, ¿qué tipo de sustancia, qué tipo de iones positivos está liberando la sustancia en la primera pregunta? No, pues primero hay que hacer toda una preparación para que el estudiante comprenda lo más básico de lo que queremos explicarle, lo más básico de las sustancias, para luego llegar al nivel de complejidad
al que queremos eh, llegar. Digamos que en este sentido, FED nos ofrece una herramienta para autoevaluar esos diseños y esas actividades que aplicamos. Entonces es importante buscarla, se llama herramienta de evaluación entre pares. Allí hay una serie de criterios que te dicen a ti, bueno, si tú quieres hacer una actividad de la clase entera, deberías tener estos mínimos. ¿M? Si yo quiero saber cómo me está yendo, pues podría ir a mirar a la base de datos de FED, todas aquellas que tienen un tic, un chulito. Esas son las que en el equipo de revisores hemos dicho, estas son muy buenas actividades porque cumplen con estas condiciones que les estoy contando, pues a muy grandes rasgos, ¿no? Hay muchos más detalles, pero a grandes rasgos, digamos que esas son las grandes características en las cuales nos deberíamos fijar a la hora de diseñar o de aplicar, implementar una actividad que realmente promueva el aprendizaje activo. Ahorita se me viene a la mente la situación que tenemos en México, que son muchos estudiantes que nos están pidiendo innovar, cambiar estrategias, que más participación del mismo alumno, menos del docente. ¿Qué me recomiendas? ¿Cómo puedo trabajar las simulaciones con un grupo numeroso? Tú tienes pocos niños en el aula, pero habemos algunos docentes que queremos utilizar las simulaciones, pero ¿cómo hacerlo con una cantidad de 50 estudiantes, quizás 55, 60 estudiantes? ¿Cómo lo hago? ¿Qué me recomiendas hacer? Bueno, yo decía que 36 eran muchos, pero 50 son más. Entonces, bueno, ya hay un poco de razón. Digamos que yo lo que encontré valioso fue hacer este esquema de pequeño grupo. Bueno, había trabajado algunas otras estrategias previas como pequeños científicos en donde se desarrollaban el trabajo siempre en grupos de 4 estudiantes, cada uno determinado como el director, el secretario, el encargado de los materiales, etcétera, tenían roles. Entonces, he encontrado valor en esos pequeños grupos de trabajo. Entonces, que haya constancia en esos grupos de trabajo le da un sentido de responsabilidad al grupo. Entonces, yo lo que hago normalmente es, como no todos tienen celular, no todos tienen acceso a los datos para poder ingresar y descargar la simulación. Incluso, pues, digamos que he tenido que prestar de mi propio plan de datos para lograr que descarguen las simulaciones, pero digamos que es una contraprestación para lo que se va a obtener, ¿no? He visto que ese trabajo en pequeños grupos puede ayudar a manejar los grupos grandes, porque ya pregunta uno, no, bueno, y tú no, el grupo de los lobos, por favor, un integrante, dígame qué está pensando. Entonces, pues no tenemos que preguntarles a los 50, pero dentro del grupo, digamos que ya se sienten un poco más presionados como para que alguno haga la participación. Eh, y de todas formas, pues hay que crear eso, es un ambiente en el que pues se valga equivocarse, se valga decir cosas que de pronto no son y se permita esa participación. Creo que eso también es importante y ese trabajo en pequeño grupo es lo que a mí personalmente me ha funcionado y por eso lo he mantenido mucho en el tiempo y le he dado como mucha intencionalidad ahí. Eh, la clase entera funciona sin ningún problema con muchos. Sin embargo, sí es deseable que se varíe. ¿Sí? Sí es deseable que por lo menos un dispositivo en el grupo, dependiendo de cuáles sean las condiciones de cada aula, cada salón de clases es un mundo, incluso las mismas actividades no van a funcionar de la misma forma con los mismos estudiantes del mismo grado. Bueno, hay muchas variables, pero digamos que esa podría ser, digamos que una clave que podría funcionar. Ya estamos cercanos al tiempo de terminar la webinar. Para concluir, Diego, ¿alguna otro comentario?
No, pues por el momento agradecerles a todos ustedes, Andreina, Zacarías, Norma, quienes han participado por aquí y a todos los que están escuchando y de pronto tienen algunas preguntas, pues en este código QR está mi contacto, si quieren pueden contactarme, no hay ningún inconveniente. Animarlos a que usen las simulaciones en el aula es una experiencia retadora, pero además de retadora, trae muchas recompensas, muchas recompensas. Van a darse cuenta de los aprendizajes de los estudiantes, cómo cambia su percepción frente a la clase y cómo ese cambio, digamos que yo lo empecé a notar a partir del segundo periodo, cuando ya se empezaron a acostumbrar a ese ritmo de trabajo, cómo empiezan a participar mucho más y cómo empiezan a retarse ellos mismos en ese escenario de interactuar con las simulaciones. Entonces, si no se han decidido, mucho ánimo, háganlo, que sea el propósito del nuevo año o dependiendo del calendario que ustedes tengan escolar. Eh, el mejor momento es ahora, así que pues invitadísimos. No es necesario que empiecen a diseñar, hay ya un banco de actividades que podemos usar y que está precisamente curado y, y podemos nosotros confiar en que tiene el valor que se requiere para implementar. Entonces, ánimo y pues espero verlos aquí presentando pronto. Excelente. Muchas gracias, Diego. Siempre es un aprendizaje nuevo contigo. Les Muchísimas gracias, Diego. Les voy a invitar a la siguiente webinar, la primera de diciembre y la última del ciclo. Va a ser el lanzamiento de la nueva simulación que tenemos de astronomía, que es las leyes de Kepler. Los invitamos, va a estar Agustín Vallejo, no solamente para los docentes, sino también para los alumnos que están trabajando con programación o que están ingresando en este medio de la programación, pues va a estar alguien que va a programar simulaciones, que sabe de astronomía. Los invitamos también como docentes que estén participando, que conozcan la webinar y que conozcan la simulación y que puedan utilizarla en sus clases, ya sea enfocados a la universidad o a secundaria y bachillerato, que las podemos utilizar. Pues muchísimas gracias a todos. Diego, es un placer escucharte siempre y gracias a todos. Buenas noches. Que estén bien. Buenas noches, que estén muy bien. Bye, Muchas Diego. Gracias. gracias. Y cerramos.